Buenas amigos de Potencia de Barrio, como siempre su amigo y servidor Doclar Castillo de este lado trayéndoles noticias locales e internacionales, pero principalmente noticias veraces y sin censura. Señores, hoy le vamos a hablar del tema de Gaza y de el supuesto acuerdo que Donald Trump tiene en palabras, porque no se ha firmado nada todavía, con eh, el plan de desarme y la retirada de la franja de Gaza de Israel, pero Israel sigue renuente. Estamos hablando del desarme de Hamas, de la parte de Hamas o del conglomerado de Hamas, de ese supuesto cuerpo terrorista, como lo llama Donald Trump, pero que para eh, otra facción o para los palestinos es un partido político que es el de mayor arraigo en Palestina. Entonces, vamos a hablar de este tema porque en la Franja de Gaza vemos una guerra que solamente los que sufren son los más débiles. Vemos niños desmembrados con un brazo menos, con los padres muertos y ellos llorándole encima. Se ven imágenes devastadoras. Es algo que no quisiéramos nosotros pasar. Le damos gracias a Dios porque estamos alejados de esos conflictos bélicos, pero también le pedimos a Dios que susane esa situación porque la situación que se vive en Gaza y en Palestina no es buena, es cuando tú tienes tu familia y tú te levantas y tú ves que tu hijo murió por una bomba o tú ves que tu niño, inclusive yo hice un programa donde hablé de los niños sin voz. Hay muchos niños allá que no hablan porque el temor psicológico que se ha creado con esta guerra se han quedado mudos, no pueden expresar lo que sienten, porque recuérdense que los niños tienen un método de defensa y a veces ese método de defensa lo bloquea y no pueden hablar. Entonces vemos esos niños que le matan a los padres, que quedan con un miembro menos, con un brazo menos, con un pie menos, los que pueden sobrevivir. Porque solamente niños han muerto más de 21.000 en este trayecto de esta guerra de Israel contra Gaza. Recordemos que esto inició mediante el ataque de los miembros de Hamas a Israel. Inició esta masacre que todavía persiste hasta este momento. Bueno, Hamas acepta el plan de Trump de desarmarse en Gaza si Israel se retira completamente de la franja de Gaza. Que esto es muy difícil porque Israel no quiere retirarse de ahí. Hamas confirmó este viernes que acepta el plan de la Junta de Paz creada por Donald Trump para desarmarse completamente en Gaza. La decisión había sido adelantada este jueves por el presidente estadounidense, quien afirmó que la Junta de Paz había alcanzado un acuerdo para el desarme completo de Hamas y otros grupos armados en Gaza. El grupo palestino afirmó en un comunicado que la entrega de su armamento pesado está condicionada a que Israel retire sus fuerzas de Gaza y ponga fin a toda forma de agresión, algo que califica como un requisito fundamental para el avance del acuerdo entre ambas partes. Agregó que el armamento pesado que entregará será almacenado bajo responsabilidad del Comité Nacional para la Administración de Gaza, en sus siglas en inglés CNAG, de la Junta de Paz. El acuerdo exige el despliegue de fuerzas de protección internacional y la garantía del derecho de la autodeterminación y establecimiento de un Estado palestino independiente. En su anuncio el jueves, Trump dijo que Israel se retiraría de Gaza a medida que se complete el desarme y calificó el acuerdo como un paso crítico para que Gaza finalmente sea liderada por un nuevo gobierno palestino. La segunda fase del plan del alto al fuego en Gaza
mediado por Estados Unidos, incluye el desarme de Hamás. Esta fase también contempla la construcción o la reconstrucción de Gaza. En la primera respuesta oficial del acuerdo, o en la primera propuesta oficial del acuerdo de Hamás de desarme, un alto funcionario israelí dijo, en relación con las diversas publicaciones sobre avances diplomáticos en la franja de Gaza, Israel reiteró que no habrá retirada de la FDI, Fuerza de Defensa de Israel, de la actual línea amarilla, sin un desarme genuino de Hamás. Ya ustedes saben, la línea amarilla es una línea de demarcación en Gaza hasta la cual Israel acordó retirar sus fuerzas tras el alto al fuego de octubre del 2025. El embajador de Israel ante la ONU, Denis Denon, dijo este viernes que su país está deseando implementar el acuerdo de paz, pero mostró escepticismo sobre el anuncio de Hamás. Tenemos que verificar lo que hacen, no lo que dicen. Dice en una entrevista con CNN, señaló que el desarme significa que las armas salgan de Gaza y que Hamás no tenga el control de dichas armas. Por su parte, el polémico ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben-Gvir, de extrema derecha, escribió un mensaje en X, que antes era Twitter, que el borrador del acuerdo publicado por la Junta de Paz no es aceptable para Israel. Afirmó, tras el ataque del 7 de octubre del 2023, aceptar detener la eliminación de los asesinos de la organización terrorista permitiría en la práctica que jamás se reorganice para la próxima masacre. Ya vamos a 3 años de este conflicto y siguen muriendo personas en esa franja. Y personas inocentes, familias. Añadió que Israel debe continuar eliminando objetivos en Gaza y reiteró comentarios anteriores sobre fomentar la emigración de la región. Por su posición extrema, Ben-Gvir estuvo marginado durante años en la política israelí. A finales del 2022, el actual primer ministro, Benjamin Netanyahu, que sabemos que es otro extremista, lo incorporó como ministro, pues necesitaba de su apoyo para juntar los votos requeridos en el Parlamento para formar el gobierno. Este viernes, la FDI confirmaron informaciones previas sobre un ataque israelí en Gaza, en el que se reportó que varios palestinos resultaron heridos. Tras ser contactados por BBC, la FDI dijeron que realizaron un ataque contra un territorio de brazo armado de Hamás en la zona de la ciudad de Gaza, tras identificar personas ajenas al conflicto en la zona. Se desvió el proyectil para mitigar los daños que pudieran sufrir. El incidente está siendo revisado, añadió la FDI. En abril de este año, Hamás rechazó el plan de desarme de una figura clave en los esfuerzos de paz de Donald Trump para Gaza, según le dijo a la BBC un alto funcionario palestino familiarizado con las negociaciones. A principios de este mes, Hamás eligió un nuevo líder, Khalid al-Jabr, reemplazó a Yahya Sinwar, quien murió en un ataque del ejército israelí en Gaza en octubre del 2024. Como negociador jefe de Hamás, allá lideró las delegaciones del grupo en conversaciones indirectas de alto el fuego, reuniéndose con mediadores en Egipto y Qatar. La BBC reportó este año que se pensaba originalmente que la Junta de Paz estaba destinada a ayudar a poner fin a la guerra entre Israel y Hamás en Gaza y supervisar la reconstrucción, pero su estatuto propuesto no menciona el territorio palestino y parece estar diseñado para sustituir las funciones de la ONU en el territorio palestino. Hamás lideró un ataque contra Israel el 7 de octubre de 2023, en el que murieron 1.200 israelíes y 251 fueron tomados como rehenes. Israel respondió lanzando una campaña militar masiva en Gaza durante la cual han muerto más de 73,000 personas, incluyendo 21,280 niños, señores, según el ministro de Salud de Gaza, controlado por Hamás.
Los obstáculos, una inusual esperanza para Gaza. Hay muchas razones por las que el plan para desarmar a Hamas podría no funcionar. Al mismo tiempo, representa potencialmente un raro rayo de esperanza en un panorama desolador. Jamás nunca había aceptado desarme hasta ahora. Si se maneja con cuidado y eficacia, existe la posibilidad de lograr avances diplomáticos. En el centro de la nueva propuesta para que jamás se desarme en Gaza hay un acuerdo. La idea es, a medida que Hamas entregue sus armas, Israel se retire el 70% de Gaza que ocupa. Puede sonar sencillo, pero la realidad de la política, la guerra, la desconfianza absoluta entre las partes, la muerte de miles de personas y la destrucción de Gaza convierten el proceso en algo muy complejo. La vida en Gaza es catastrófica para más de 2 millones de civiles palestinos que sobreviven en condiciones desesperadas. Para la mayoría, Israel ha destruido sus hogares y sus medios de subsistencia. Según el Ministerio de Salud de Gaza, dirigido por Hamas, cuyas cifras son consideradas fiables por la ONU. Israel mató a más de 70,000 palestinos durante la guerra y a más de 1,000 adicionales desde el alto al fuego. UNICEF afirma, desde el 7 de octubre de 2023, Israel ha matado más de 20,000 niños, entre ellos al menos 1,000 bebés que figuran entre los muertos y heridos. Escuchen bien, más de 20,000 niños, señores. Y lo está confirmando UNICEF, que UNICEF no tiene por qué mentir. Gran parte de Gaza está reducida a escombros. No se trata únicamente de daños causados por las operaciones militares de la FDI. También ha existido un proyecto organizado y respaldado oficialmente para destruir comunidades y arrastrar infraestructuras. Empresas civiles de demolición israelíes han sido contratadas para completar la labor iniciada por las bombas de la FDI. Del lado israelí existe una fuerte percepción entre la mayoría de judía que representa alrededor del 80% de la población, de que Hamas seguirá siendo una amenaza potencialmente letal hasta que sea completamente desarmado y despojado de cualquier vestigio de poder. El 7 de octubre de 2023, Hamas y otros grupos palestinos atacaron Israel matando casi 1,200 personas, aproximadamente 2/3 de esos civiles, incluidos niños, y tomado como rehenes 251 personas que fueron llevadas a Gaza. Muchos israelíes creen que Hamas volverá a hacer lo mismo si tuviera la oportunidad. El proceso diplomático que produjo el acuerdo con Hamas no se desarrolla en una burbuja. El éxito del plan depende también de cuestiones más amplias. Israel celebra las elecciones generales a finales de octubre. El primer ministro Benjamín Netanyahu va por detrás en las encuestas y lucha no solo por su supervivencia política y su legado, sino potencialmente también por su libertad. Mientras ha estado en el cargo, el largo juicio que enfrenta por cargos de corrupción que podrían acarrearle una pena de prisión ha avanzado muy lentamente. Eso cambiaría si perdiera el poder. Netanyahu enfrenta presiones tanto dentro como fuera de Israel. En el ámbito interno, no quiere dar a sus adversarios políticos la oportunidad de acusarlo de ser blando con Hamas. En el plano internacional, la única dirección que realmente le importa está en Washington, D.C. Estados Unidos también tiene elecciones en el horizonte con los comicios de la mitad de mandato previsto para noviembre. El presidente Donald Trump no puede atribuirse una victoria en la guerra con Irán, por lo que necesita una Gaza. Si el Partido Republicano de Trump sufre una dura derrota electoral, el poder que tanto disfruta ejercer se verá debilitado. Trump culpará a Netanyahu si llega a la conclusión de que está impidiendo la victoria que desea y necesita. Hamas también está sometido a una fuerte presión. La mayoría de sus principales dirigentes y miles de sus combatientes murieron a manos de Israel. La FDI siguen asesinando a altos cargos de Hamas cuando tienen la oportunidad. Mientras escribe esta línea, una alerta de FDI en el teléfono informa de que han matado al comandante de una milicia palestina que, según afirma, participó en la toma de rehenes el 7
de octubre de 2023. Muchos palestinos responsabilizan a Hamás de las consecuencias de sus decisiones de atacar a Israel el 7 de octubre. Además, Hamás también afronta desafíos por parte de poderosas familias palestinas y de milicias financiadas y respaldadas por Israel. La organización está tratando de reconstruir su apoyo de base. Así me lo explicó Rudy Abud Alud, corresponsal de BBC en Gaza. Durante meses, Hamás ha ido reorientando cada vez más parte de su atención hacia la labor social y política de proximidad, ampliando los programas de memorización del Corán y las actividades que benefician dirigidas a niños, adolescentes y jóvenes, al tiempo que aprovecha la grave crisis humanitaria y la creciente dependencia de la ayuda por parte de las numerosas familias. Khalid al-Hayya, recientemente confirmado como líder político de Hamás, fue una figura clave en la decisión de abandonar las objeciones al marco del acuerdo. Egipto y Turquía realizaron gran parte del intenso trabajo diplomático necesario para lograrlo. Las concesiones hechas por Hamás están vinculadas a que Israel acepte replegarse dentro de Hamás. Sin embargo, Israel ha insistido públicamente en que el desarme total de Hamás es una condición previa para cualquier retirada. Solo un acuerdo gradual, paso a paso, que comience con medidas pequeñas y vaya generando confianza, tiene posibilidades de funcionar. Trump tendrá que mantenerse involucrado en el proceso, algo que está lejos de ser seguro dado la guerra con Irán y los muchos otros desafíos que existen en el mundo. Simplemente mantener el proceso en marcha requerirá un compromiso diplomático sostenido y la ausencia de sobresaltos repentinos que hagan imposible la mediación. Señores, esto si se llega a realizar, que yo estoy muy escéptico a que se llegue a realizar este acuerdo, a que se llegue a materializar, porque ya hay un acuerdo verbal, a que se llegue a materializar, porque ambas partes, ninguna confían en la otra. Sabemos que Israel no tiene ningún tipo de confianza en Hamás, pero Hamás tampoco confía en Israel. Y recordemos lo que le pasa a todo el que se desarma. Todo el que se desarma es aniquilado. Entonces, primera vez que vemos que Hamás cede al desarme. Entonces, vamos a ver en qué termina esta novela. Si llega a un final feliz, porque eso es lo que nosotros deseamos. Nosotros no queremos seguir viendo niños mutilados, niños asesinados y familias destrozadas. Porque independientemente de la nacionalidad, independientemente de quienes sean, son seres humanos. Y los seres humanos no deben morir de una manera tan vil como lo están haciendo ahí en Gaza, señores. Las familias están prácticamente siendo aniquilada. Muchos analistas hablan de una limpieza étnica que está haciendo Israel para quedarse con esa parte de Palestina, que es la Franja de Gaza, y supuestamente hacer un resort en esa parte, porque es la parte que tiene playa y que tiene sol y arena, como dicen, pero es también la parte, es la franja más poblada del mundo, señores, y las condiciones que están viviendo esas personas en esa franja son infrahumanas, porque inclusive Israel le bloqueó las ayudas humanitarias, recordemos eso, y debido a eso estas familias tienen escasez de agua, escasez de alimentos, escasez de todos los elementos básicos que una población necesita para sobrevivir. Pero además de eso, también tiene muchas personas heridas, muchas viviendas destrozadas. Gaza está una parte totalmente destrozada, la infraestructura. Y sabemos que hay más de 70,000 muertos. So, es una condición muy deplorable y que auguramos que se llegue a un acuerdo sostenible y que no sigan muriendo niños, que es lo que más nos da pesar, niños y familias inocentes. Desde su plataforma le pedimos que comenten, que aporten lo que nosotros nos hemos dicho, que ustedes saben, y que se suscriban a nuestra plataforma Potencia de Barrio.